Vamos a ir al Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 28. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice así: como en los días de Noé, así será, también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor, por permitir en esta hora de predicar el mensaje de tu palabra. Muestra tu gloria, glorifícate, respalda tu palabra, que tu palabra pueda fluir, correr con toda libertad, que yo sea instrumento en tus manos para la gloria de tu nombre. Úngeme con la unción fresca de tu Espíritu Santo, sin la cual yo nada puedo hacer. Glorifícate, Señor, muestra tu gloria, porque solamente tuya es la gloria, el poder y la alabanza. Glorifícate, rompe cadenas, deshace todo intento del maligno, deshace toda fortaleza del mal, confronta, exhorta, consuela, edifica y salva las almas a través de la unción, el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Amigo y amiga, dice aquí el Evangelio según San Lucas, escrito por el doctor Lucas. Si hoy en día estudiar medicina no lo estudia cualquiera, es una profesión cara, aparte que se rompen el cerebro estudiando lo que han estudiado, comentan de esa manera. Imagínense en ese tiempo, imagínense hace 2000 años, este hombre intelectual. Este hombre sí podemos decir que era sabio, porque mira cómo lo rindió su profesión a Dios, y este hombre de hecho que tuvo una experiencia con Dios, para que se dé cuenta que la sabiduría y la inteligencia viene de Dios. Esa sabiduría de Dios, porque hay otra sabiduría que la Biblia también lo llama la sabiduría animal, terrenal y diabólica, dice la Biblia. Eso habla de la sagacidad, de la capacidad del ser humano para envolver, para engañar, para no ser transparente, y usa siempre la maldad. Y a eso muchas veces el hombre le llama sabiduría. Pero aquí la Biblia dice, como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Sabemos a través de la palabra, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en el capítulo 6, habla la Biblia que Noé predicó la palabra de Dios 120 años y nadie se hacía caso. No hacían caso a la palabra, no querían saber nada con Dios. A pesar que Noé estaba construyendo un arca, los hombres veían cómo Noé estaba construyendo el arca en medio de todo, no en el mar, sino en el espacio. Ahí en el campo estaba construyendo un arca. Se demoró, dice, que para construir la arca 120 años. Durante todos estos años lo vieron los hombres cómo construir el arca. Y Noé le decía que estaba construyendo porque iba a venir un diluvio sobre la tierra. Pero los hombres no hicieron caso, no hacían caso, no querían saber nada, seguían ahí en sus placeres, en sus deleites, en su vida de pecado. Como dice la Biblia, hasta que llegó el día porque ese día llega. Como dice la Biblia, todo tiene su tiempo, todo tiene su momento y todo tiene su hora, lo que ha sido creado bajo el cielo. Y hasta que llegó ese día, que dice la Biblia que las cataratas del cielo fueron abiertas. ¿Y quién abrió las cataratas del cielo? Dios. Y dice que comenzó a llover una lluvia pero torrencial, dice la Biblia. Y la tierra fue llena de agua. Me imagino que al comenzar la lluvia y el agua comenzara a llegar tal vez a los tobillos, a las rodillas, conforme el agua iba subiendo, los hombres se comenzaron a asustar. Pero dice la Biblia que cuando todos los animales irracionales subieron al arca, dice la Biblia que Dios selló la puerta. Ahora, ¿por qué Dios lo selló la puerta? Porque Dios, que conoce al hombre, muchas veces, a veces por el ser humano es sensible al dolor, a veces, no todos. Entonces Dios decía Noé, de repente lo abre y lo hace entrar. Ahí usted puede darse cuenta que Dios da un tiempo de oportunidad. Entonces dice la Biblia que Dios selló la puerta y a nadie podía entrar. Y entonces la tierra fue llena de agua.
¿Por qué esperar, amigo y amiga, el último momento? Como dice aquí la Biblia, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé, hasta que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Ahí vemos en la palabra, pues ¿por qué esperar el último momento? ¿Por qué esperar todavía estar frente a la muerte? ¿O por qué esperar estar con una enfermedad incurable? A veces te puede sorprender la muerte, y la muerte te sorprende muchas veces y el hombre no se arrepiente, porque no hay oportunidad. La muerte lo sorprende, como en un momento, como dice la palabra, te sorprende, y el hombre no tiene tiempo para arrepentirse. Pero como en ese tiempo, hoy también en este tiempo se está viviendo, por eso dice la Biblia aquí, como fue en los días de Noé, así también será el Hijo, será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó. Y así se está viviendo hoy en día. Noé predicó la palabra 120 años. Hoy en día se viene predicando hace 2000 años. Y predicando la palabra de Dios hay mucha gente que se sigue yendo al infierno. ¿Por qué se van al infierno? Porque hacen caso omiso, no lo creen a la palabra, no creen a este mensaje, rechazan la palabra, a pesar que Dios ha muerto en la cruz, Jesucristo ha muerto en la cruz del Calvario. Lo han visto a través de películas. Todo el mundo tiene una Biblia, pero a pesar de eso no hacen caso. Por eso que Dios compara y dice, será como los días de Noé. Noé estaba construyendo la arca 120 y la gente no creía. ¿Qué va a ser? No creo, será mentira. Son cuentos, historias, fábulas. Son cosas que los hombres han sacado. Y entonces encontramos ahí hombres buscando excusas y diciendo la Biblia le ha hecho un hombre. ¿Qué me vas a decir de la Biblia? Entonces comienzan a contender con la palabra, comienzan a contender con el Espíritu de Dios y no quieren salvarse, no quieren entrar al arca para que sus almas sean salvas. Entonces ahí le vienen las consecuencias que más adelante se van a lamentar por toda su eternidad, en las cuales ya no van a haber oportunidad de salvarse. Por eso dice la Biblia, así como Cristo tuvo 3 días, así como tuvo Jonás 3 días en el vientre del pez, así Jesucristo estaría 3 días y 3 noches, dice, en el corazón de la tierra. ¿A qué? Dice la Biblia que fue, dice, y predicó a los espíritus encarcelados que en el tiempo del diluvio ellos no aceptaron a la palabra, no aceptaron el mensaje, y entonces vino el diluvio y se murieron. Entonces Jesucristo, dice la Biblia, a este pueblo diluviano, porque ellos son de la dispensación del diluvio, dice que ellos murieron ahogados. De hecho que murieron ahogados porque la tierra fue llena de agua. Y ellos están, dice que ellos están en lugares de condenación. Entonces dice la Biblia que Cristo fue y predicó a estos espíritus, porque ahí están en alma, ya no están en carne, sangre, sino están en alma. Y entonces ahí les predicó, pero ya muy tarde. La oportunidad es hoy. Hoy es la oportunidad. Hoy es el tiempo. Por eso vemos en la Biblia que dice que había un rico y había un hombre llamado Lázaro, un pobre. El rico era de Israel, conocía la palabra. El pobre también conocía la palabra. El pobre le era fiel a Dios, más el rico le era fiel a Dios. Dice que andaba en banquetes, en fiesta, en esplendidez. Dice que cuando murieron los dos, el Lázaro fue llevado al seno de Abraham, porque ahí Cristo todavía no moría. Y entonces dice que el rico, dice que fue echado a este lugar de tormento, ¿no? Y entonces dice que cuando el rico muere, se encuentra con Abraham y le dice, Padre Abraham. Entonces quiere decir que el hombre conocía la palabra. Le dice, envía a uno de los muertos y vaya y le predique, porque tengo varios hermanos en la tierra. Y Abraham le dice, sí, ahí tienen a los profetas, ahí tienen los mandamientos. ¿Qué está diciendo? Que si así un muerto salga de la muerte y diga que ha estado en el infierno y que ha visto el infierno, y hay testimonios, cantidad de hombres
y mujeres que han muerto, que han visto el infierno, han visto un montón de empresarios, políticos, cantantes, actores, los ha visto en el infierno y testifican y la gente no hace caso. Por eso que Abraham le dice, así se levante un muerto, le dice, ahí tienen a los profetas, ahí tienen los mandamientos. ¿Qué tienen que hacer? Escuchar la palabra, arrepentirse de sus pecados, venir a Jesucristo, porque ya una vez que el hombre muere ya no tiene oportunidad. Por eso que la Biblia dice, mientras hay vida, hay oportunidad, porque después de muerto ya no se puede hacer nada. Y dice la Biblia, después de muerto viene el juicio para el hombre. Y el hombre es destinado al lugar donde se va. Pero dime acaso, ¿Dios es malo? Dios no es malo, Dios es bueno. Por eso que Dios le habla por la palabra, las consecuencias que trae no aceptarlo a Él, las consecuencias que trae si te sorprende la muerte, las consecuencias que se trae si tú vives en el pecado, sigues practicando el pecado. Y acá dice la Biblia, dice, como en los días, así mismo como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas en el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. ¿Cómo fue que Lot vivió en Sodoma y Gomorra? A través de la palabra dice la Biblia que a Lot llegaron a visitarlo unos ángeles. Pero estos ángeles que llegaron a visitarlo enviaron por Dios, porque dice la Biblia que el clamor del pecado de Sodoma y Gomorra llegaba a la presencia de Dios. Y entonces Dios tomó una decisión de destruir los Sodoma y Gomorra. Y entonces Dios, como dice, vio a Lot, que dice que humillaba su alma todos los días, entonces mandó a los ángeles a salvarlo a Lot. Y entonces los ángeles vienen y le dicen a Lot que se prepare porque Dios va a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces estos hombres, dice que vivían en Sodoma y Gomorra, vieron a los ángeles llegar y fueron a la casa de Lot y forzaron su casa y le dijeron, danos a esos hombres para conocerlo. Cuando la Biblia habla de conocer, habla de la intimidad sexual. Entonces dice, le dijeron, dame esos hombres para conocernos. Lot le dice, mire, no lo tomen a ellos porque son mis invitados. Acá tengo 2 hijas vírgenes que no han conocido varón, a ellos lo doy. Y los hombres dijeron, no queremos a tus hijas, nosotros queremos a esos hombres. Y dice la Biblia que del más viejo al más joven estaban con ese mismo pensamiento. ¿Qué estaba hablando ahí la Biblia? Que eran homosexuales, gente endemoniada, poseída por los demonios. Gente, como dice el primero de Romanos capítulo 1, dice, por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, Dios les entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y estando atestados de toda impureza, de toda injusticia, dice que deshonraron su cuerpo, hombre con hombre y mujer con mujer. Eso está sucediendo casi en toda Latinoamérica. Los países vecinos del Perú, ahí están aprobados los matrimonios entre hombres, entre mujeres. En otros países europeos, ahí es aberraciones, ahí existe los satanismos, las cosas diabólicas, pero hasta por gusto. Casan hombres con animales, animales con hombres, una aberración total, peor que Sodoma y Gomorra. Entonces dime una cosa, ¿acaso Dios por eso no se indigna? ¿Por qué usted cree que vino la plaga, esta enfermedad del COVID? Por mucho pecado. ¿Por qué cree que usted Dios mandó la plaga de Egipto a Egipto? Porque la mayoría de ellos adoraban ídolos, imágenes, y no querían saber nada de Dios. Y por eso Dios permite las plagas. Si usted ve en la Biblia, usted va a encontrar, dice la Biblia, en el libro de Joel, que Dios dice, y aquí enviaré. ¿A quién? Dice al saltón, al saltón, a la oruga. Habla de las plagas, habla de enfermedades. Dios lo permite, ¿sabe para qué? No porque Dios odia al hombre, sino que Dios permite estas cosas para que el hombre se acerque a Él, venga a Él. El único socorro y el auxilio es Jesucristo. Pero el hombre no lo hace. Por eso usted ve aquí en Perú, hace varios años vienen los políticos luchando y batallando en una guerra. ¿De qué? De querer aprobar esa ley de Sodoma y Gomorra. Querer aprobar ley del aborto. Mira, ahí usted puede darse cuenta, tan endemoniados están estos políticos que quieren aprobar la ley del aborto. ¿Y qué es aborto? Matar a un niño. Un niño, porque la madre no quiere, lo mata. Y si
Y si es violada, que lo maten. ¿Qué culpa tiene ese niño? Eso es asesinato. El libro de Proverbios dice: 6 cosas abomina a Jehová, y aún 7, la mano derramadora de sangre inocente. Pero cuando el hombre pierde todo el temor de Dios, cuando el hombre no cree en Dios, cuando Dios no cree en su palabra, mira lo que quiere hacer. Mira las leyes que quiere aprobar. En otros países la han aprobado. Y supuestamente dice porque son modernos. No son modernos. Sodoma y Gomorra, hace cuántos miles de años sucedió. Todos esos pecados abominables contra Dios lo practicaron hace miles de años. Cuando en ese tiempo no había electricidad. Con ese tiempo no había gas. En ese tiempo no había internet. En ese tiempo no había toda la tecnología que hay hoy en día. Pero sin embargo dice, para ser modernos como los otros países, no es moderno, eso es retraso. Ese retroceder al tiempo de la carreta, cuando habían llantas que lo hacían de madera. Así vivían en ese tiempo. En ese tiempo, ¿dónde cocinaban? ¿Acaso cocinaban en una cocina de mecha, de corocena que sea? Ese tiempo no aparecía el corocene. ¿Dónde cocinaban? En leña. En leña cocinaban. Porque en ese tiempo tampoco no había ni briquetas, como hay ahora. Ese tiempo cocinaban en leña. ¿Cómo era su utensilio? De barro. Pero ahí cocinaban. Y en ese tiempo estaba pervertido esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Y dice avance. Eso no es avance, eso es retroceso. Ese es un desafío contra Dios y su palabra. Por eso que vienen los juicios. Cuando el hombre se atreve a desafiarlo a Dios. Entonces, a Dios nadie lo puede desafiar. Pero cuando el hombre desafía, que se atenga a lo que le viene. Mire aquí lo que dice la Biblia. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Cuando mira, y usted puede ver en la Biblia, en el libro de Génesis, usted encuentra, dice que los ángeles lo sacaron a Lot jalado de la mano para salvar su alma. Y en ese proceso que ellos salen, dice que los ángeles le preguntan a Lot: ¿y dónde están tus yernos? Porque sus hijas se habían casado. Pero dice que ellos no habían consumido el hecho del matrimonio. No lo habían consumido. ¿Qué cosa quiere decir? Que los yernos también se habían pervertido. Entonces por eso que Lot sale con las 2 hijas y sale con la mujer. Y ahí vemos también en la Biblia que la mujer también se había estado contaminando. Por eso que cuando los ángeles salen, le dicen a Lot: no miren atrás. No miren atrás, le dice. Y entonces ellos salen y la mujer voltea a mirar. ¿Qué quiere decir? Que su corazón de la mujer estaba en Sodoma y Gomorra. Quiere decir que la mujer ya estaba dañada. Quiere decir que esta mujer ya su corazón ya no estaba como primero, sino ya estaba pervertida ya. Esos demonios la habían poseído. Por eso que ella voltea y dice que le cae el juicio de Dios y convierte en una estatua de sal. Para que usted vea. Y entonces mire, vamos a otro versículo de la Biblia. Vamos al libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Y aquí estamos viendo cómo era Lot, cómo se vivía en el tiempo de Lot. Y acá vamos a ver para este tiempo que estamos viviendo hoy. Si acá en Perú no se aprueba hasta el día de hoy esas leyes, es porque hay una iglesia que clama y una iglesia que se levanta. Porque la iglesia conoce la Biblia y no está de acuerdo con esto, pero llegará el día que la iglesia será arrebatada de esta tierra y se irá cuando suene la trompeta, y entonces ahí aprobarán leyes que irán contra lo que dice la Biblia. Porque dice la palabra de Dios que Sodoma, Egipto, dice Sodoma, Egipto, Sodoma dice será, y Egipto será en Jerusalén. ¿Dónde es Jerusalén? Donde a Jesucristo lo crucificaron, donde es un pueblo extremista, radical con la palabra. ¿Quién es? El pueblo de Israel. Y en varias ocasiones he visto que en el pueblo de Israel hacen marchas gay. Mira, ya está pervertido ya. Entonces, ¿eso qué habla? Que la venida de Cristo está cerca. Entonces, mire, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1, ¿qué dice? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Escuche bien, tiempos peligrosos. ¿Qué dice el versículo siguiente? 2 de Timoteo dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y estamos viviendo esos tiempos. Porque usted puede ver hoy en día cuántos políticos usan
la sabiduría terrenal y diabólica, engañando a los incautos, y montones de hombres y mujeres caen en sus mentiras. Y esto viene ya de varios años, porque dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ahora, ¿cuántos políticos usted escuchaba hasta el día de hoy? Alcaldes, gobernadores. Lo vamos a modernizar la nación, vamos a modernizar este pueblo, y vamos a dar trabajo a los pobres, y vamos a dar trabajo a la construcción civil. ¿Y lo hace? ¿Lo hace? Entran al gobierno como alcaldes, como presidentes regionales, como congresistas y como presidente de una nación. Entran muchas veces que no tienen dinero. Entran endeudados porque le prestaron dinero para hacer su campaña. Pero cuando salen como dueños de una mina de oro, salen con un montón de carros, con empresas, salen con un montón de casas, salen con mansiones y una cuenta bancaria millonaria. ¿Por qué? Acá mismo dice la Biblia, dice, amadores de sí mismos. Ellos se aman a sí mismos. Ellos quieren su bienestar de ellos mismos. A ellos no les importa el pueblo. A ellos les importa su pobre bolsillo. Acuérdense de Judas. ¿Qué le dijo Judas a Jesucristo? Cuando a Jesús vino una mujer y dice que rompió un perfume de nardo y lo bañó a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesucristo le había perdonado a esta mujer que había salido del pecado, en la cual esta mujer no tenía paz, no era feliz, no conocía lo que es el amor. Una mujer llena de trauma, de resentimiento, de dolor, de tristeza. Jesucristo lo tocó y esta mujer pudo experimentar por primera vez qué cosa es tener paz. Y entonces esta mujer quería darle ese agradecimiento a Jesús. Trajo el perfume nardo, el perfume más caro de ese tiempo, y lo echó a Jesús. ¿Qué dijo Judas? ¿Cómo este desperdicio? Gastar este perfume si hay tanta gente pobre. Y Jesucristo le responde, pobres habrá. Le dijo, pobres siempre habrá en la tierra. ¿Qué te está diciendo Jesús? Que pobres siempre va a haber. Pobres va a haber en Latinoamérica, en Centroamérica, Europa y todos los países del mundo. Siempre va a haber pobres. Y entonces, ¿cómo vienen los gobernantes a decir, no va a haber pobres? Y que pobres en medio de un país rico. ¡Mentira! Vamos a los ingenuos que lo creen. Y como muchas veces el hombre no se da cuenta, porque tú no tienes el Espíritu de Dios, porque tú no lees la palabra, porque tú no escudriñas la Biblia, porque tú no revisas la Biblia, porque tú no tienes a Dios, porque tú no dejas que Dios te guíe, porque tú no escudriñas el corazón del hombre a través de su palabra, y tú no tienes el Espíritu de Dios para que escudriñe el corazón de un hombre y de una mujer. Pero en cambio, si tú tuvieras, te darías cuenta quién está parado delante de ti, que se viste de pobrecito, se viste de humilde. Mujeres que se visten de pobrecitas, se visten de humildes, que no matan una mosca. Pero como dice ese dicho, como dice esa salsa, bacalao aunque venga disfrazado. ¿Cómo se dice? Te conozco, bacalao aunque venga disfrazado. ¿Qué cosa es? El Espíritu de Dios descubre al hombre, lo descubre a la mujer. Así se vista con ropa andrajosa, rotas, así se vista con ojotas, que lo llaman yanques, así se vista con ropas más pobres. Pero el hombre que no tiene a Dios lo cree, se le come esa cachanga, como dijo alguien, se come ese ceviche, lo cree, sus palabras que lo dice. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios, porque no pone a Dios primero, porque no deja a Dios que se guíe su vida. Por eso dice la Biblia aquí, dice amadores de sí mismo. Y escucha bien, dice ávaros. Y así no se convierte en la mayoría de políticos, no son ávaros. Y por eso que inventan palabras y el hombre se lo come, como dice ese dicho, se lo come esa cachanga, se lo crea sus palabras. Ellos son ávaros, son avarientos. Y ellos quieren acumular cada día más riqueza, quieren vivir como ricos, quieren vivir bien y solamente lo palabrean. Y hay cantidad de hombres y mujeres que lo siguen a estos mentirosos. Y por eso usted puede ver entre hombres, muchas veces entre hermanos, entre primos, entre familiares, entre seres queridos, peleándose por un político, agarrándose de las mechas por un político. No pelees por políticos, ni por hombres, ni por mujeres. Así digan que te van a bajar el cielo. Acuérdate, un hombre que es mujeriego, cuando enamora a una mujer, ¿cómo le enamora? Y solamente es pura mentira, pura charlatanería nada más. Todo hasta que se coma, como dice, se coma la torta y después lo deja.
Así no hay cantidad de hombres y mujeres. No todos son así, pero así es. ¿Ah? Y dice la Biblia, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, y el avarismo es que lo conduce así. ¿Qué dice? Vanagloriosos. ¿Qué cosa? Se vanaglorian. ¿De qué? De su conocimiento. ¿Qué dice que son? Soberbios, blasfemos. Por eso te digo algo. Tú no creas a un hombre, así tenga una Biblia y diga yo creo en Dios, y si puede hasta persinarse en una Biblia. Eso no da el hecho de decir que va a ser justo. ¿Cuántos políticos cuando son juramentados ponen la Biblia y dice juro por mi patria, por el Perú, juro por Dios que seré fiel, y lo hacen? No lo hacen. Y por eso hay gente que jura por Dios. Dice la Biblia, no juréis en el nombre de Dios en vano, porque Dios te la cobra. La mayoría de políticos que ya murieron, ¿dónde cree que están? ¿En el cielo? La mayoría de ellos están en el infierno por mentirosos. Porque la Biblia dice que ningún mentiroso entrará al reino de los cielos, que hace mentira. Y dice la Biblia, el padre de mentira se llama Diablo y Satanás. Y ellos solamente ponen la mano en la Biblia, y muchos ingenuos, evangélicos, tibios, fríos, los creen y los siguen. Pero llénate del Espíritu. Ayuna 3-4 veces a la semana. Vigilia 3-4 veces a la semana. Llénate del fuego del Espíritu. Lee la Biblia. Ora, vive en santidad. Y vas a ver el Espíritu de Dios cómo te va a dar testimonio quién está a tu delante. ¿Ah? Por eso dice la Biblia que el ángel de luz se disfraza. El ángel de luz se disfraza, dice. Satanás se disfraza de ángel de luz. El lobo se disfraza de oveja. Pero el Espíritu de Dios todo le descubre. Todo lo descubre. A él no hay nada oculto. Por eso deja de ser tibio. Tú que eres evangélico o evangélica, deja de ser tibio, deja de ser frío. Porque la Biblia dice que Dios dice, a los tibios yo lo vomitaré de mi boca. Porque Dios es fuego. El Espíritu de Dios es fuego. Y el fuego del Espíritu, ¿cómo lo llenas? Con ayuno y oración. Ayuno, oración, vigilia, palabra y santidad. Y vas a ver cómo el Espíritu de Dios te guía. Y no te vas a dejar envolver. No te vas a dejar engatusar. No te vas a dejar endormecer. Por cuando la víbora saca la lengua y habla y lo endormece y te engatusa. Así como la víbora cuando quiere comerse a uno de esos pajaritos, esos animales que quiere comerlo, saca la lengua. Y cuando saca la lengua, ¿qué hace? Lo endormece y después se lo come entero. Y así muchas veces la víbora usa a los hombres. Y no ves tú que está el demonio metido ahí. Por eso dice la Biblia, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Es la palabra. ¿En qué libro estamos? Segunda de Timoteo, capítulo 3. Ahí está, miren. Y así no se está viviendo hoy en día. Así se está viviendo. Así encuentra mayoría de hombres que no tienen temor de Dios. Acuérdese usted mismo. ¿Cuántos hombres? Acuérdese usted mismo. Nos destruyeron nuestro mercado. ¿Y quién lo hizo? Un hombre soberbio, un hombre avaro, un hombre vanaglorioso, unidos con el resto de ávaros. No le importaron las ancianas, no le importaron las mujeres, no le importaron los niños, no le importaron que tantos años trabajaron en ese mercado, no les interesó. ¿Por qué? Porque son ávaros. Venden su alma al diablo. ¿Por qué? Por el dinero, y no le importa el pobre, no le importa el necesitado, no le importa esa gente, no le importa a las personas que lloran. ¿Por qué? Porque son ávaros y se venden su alma, y venden su alma como Saúl por un plato de lentejas. Pero llega el momento de la justicia de Dios. Dios es el que hace justicia y se la cobra en su tiempo y en su momento. Y por eso son soberbios y arrogantes. ¿Y qué más son? Blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Y por eso que dice, si quiere denúnciame 50,000 veces, lo voy a destruir y lo voy a sacar y lo voy a botar. ¿Por qué? Porque son, ¿qué cosa dice? Blasfemos, vanagloriosos, ávaros, soberbios, altivos, orgullosos, dice la Biblia. Y eso se está viviendo hoy en día. Y eso te habla que la venida de Cristo está cerca. Eso habla que la venida de Cristo está a un paso. Y por eso dice, mire, escuche, sin afecto natural. No le importa a las mujeres que trabajan, no le importa a la mujer
anciana, no le importa que a través de ellos hay niños, hay hijos, hay una familia, hay un futuro, hay un legado. El que es sin afecto natural no le interesa mentir, engañar, actuar con sagacidad satánica, actuar con una sabiduría diabólica. No le interesa actuar hablando medias verdades, medias mentiras, y a veces te habla una verdad y lo quiere y lo defiende a capa y espada como si fuera verdad. ¿Qué dice aquí? Traidores, sin afecto natural. Dese cuenta. Y cuando habla de sin afecto natural, ¿de qué está hablando? Que son malos y perversos, pero lo saben ocultar, lo saben esconder, esa maldad que hay en su corazón. Por eso dice sin afecto natural. Y mire que dice, siguiente dice, implacables. Ahí tú me des cuenta, ¿ve? Implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ahí des cuenta. Aborrecedores de lo bueno. Por eso no le gusta esta palabra. Lo bueno es la palabra de Dios. El que vive mal y anda mal, no le gusta este mensaje, no le gusta esta palabra, no le gusta lo que dice Dios a través de su mensaje. Y mire lo que dice a continuación. Dice traidores. Judas no fue un traidor. Mire, si Judas lo traicionó a Jesucristo, y así hoy en día hay cuánta gente que traiciona a Dios, lo deja a Dios, ¿no te traicionará a ti? Si siendo Dios lo traiciona, si siendo Dios le dan la espalda, si siendo a Dios lo dejan de lado, ¿no te va a traicionar a ti que eres hombre humano y no te vas a dar cuenta? Ahí dice la Biblia, mire. ¿Qué dice? Traidores. ¿Cuándo habla de traidores? Que te traicionan, te dan la espalda. Como dice a tu espalda, te despellejan como conejo y hacen rajatabla de ti a tus espaldas. ¿Qué dice aquí la Biblia? Traidores. ¿Qué dice el siguiente? Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y esa gente que son así, vaya a verlo, paran en fiestas, en bailes, en borracheras, y todo lo ve fiesta, y todo lo ve borrachera, y todo lo ve fiesta, adulterio, fornicación, inmundicia, pecado, maldad. Porque dice la Biblia aquí, dice, mire, dice, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Y cuáles son los deleites? Lo como yo lo acabo de decir. Y que aman los deleites, aman lo material, son materialistas, aman el mundo, aman lo que ven, pero no lo aman a Dios. Lo desechan a Dios, desechan su palabra, no quieren saber absolutamente nada que viene de Dios, no quieren saberlo. Por eso dice aquí la Biblia, claro está, dice, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. De Dios no quieren saber nada, de Dios no quieren saber absolutamente nada. Que Dios, escucha la palabra, se molesta. Dice, ya viene a gritar vuelta. ¿Y cuándo dejará de gritar? ¿Y a qué hora acabará de gritar? Pero le pone ahí a Chacalón, pone ahí al grupo 5, pone salsa, pone rock, eso sí, trae cerveza, trae vino, trae marihuana, trae pasta. Vamos a fornicar, vamos a los prostíbulos, eso sí quiere. Y cuando están en los momentos de desierto, de añublo, ahí se acuerdan de Dios. Pero en el momento que tú debes necesitar de Dios, no solamente en el momento, a Dios no se le busca como si fuera una ambulancia. A Dios hay que buscarle todo el tiempo, porque Cristo dijo, sin mí nada podréis hacer, dice su palabra. Y acá dice, amadores de los deleites más que de Dios. Aman el mundo, aman el pecado, aman las cosas materiales, pero no quieren saber nada de Dios. Dice que tendrán apariencia de piedad. Escucha, que tendrán apariencia de piedad. Y cuando dice apariencia de piedad, ¿de qué es? Que son aparentosos, aparentan ser pobrecitos, aparentan ser humildes, aparentan ser sencillitos, si posible no se van a bañar 3-4 días, o no se cortan la barba, o se dejan crecer el cabello y se visten lo más sencillo que puede. Eso no habla de humildad.
La humildad el hombre lo lleva en el corazón. Dice la Biblia, por los frutos conoceréis al árbol. Había un hombre que se la daba de humilde porque vestía saco y corbata, y cuando hablaba se pulía para hablar, pero ese hombre era esquizofrénico, tomaba pastillas para que le deje la rabia, la cólera, porque era cardíaco terrible. Ese no era humilde. Por eso que dice la Biblia, dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, dice. Por eso dice la Biblia, andarán dos si estuvieran de acuerdo. Dice, andarán dos si estuvieran de acuerdo. Si tú estuvieras de acuerdo con Dios y su palabra, Dios va a andar contigo. Si tú aceptas esta palabra, si tú lo escuchas, lo obedeces, lo pones por obra, deja que esta palabra te guíe, Dios va a estar contigo, va a andar contigo. Pero si tú lo rechazas, Dios no va a estar contigo, por más que diga lo que digas. Acá dice la Biblia, mire, tendrán, dice, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A esto se evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercías cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Está hablando de los adúlteros. Está hablando de esos hombres adúlteros que no se cansan de practicar el adulterio. Están envueltos hasta el cuello en el adulterio y tienen que muchas veces recurrir a esa pastilla azul porque ya no pueden, para dar rienda suelta a su concupiscencia. Pero vaya a verlo de boca por fuera, dice, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Pero ¿de qué Dios amas? Tú amas al Dios del adulterio, tú amas al Dios del pecado, tú amas al Dios de la lujuria, tú amas al Dios de la laxivia, tú amas al Dios de la concupiscencia. ¿Sabes cuándo tú vas a amar al Dios verdadero de esta palabra? Al Dios que ha escrito la Biblia, al Dios que nos da la vida. ¿Sabes cuándo? Cuando tú te arrepientas de tu pecado y estés ayunando y estés orando y te pases horas enteras de rodillas, noches enteras de rodillas, 3, 4, 5 horas de rodillas, diciéndolo, Señor, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A la verdad la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Entonces tú te vas a rendir a Dios 4, 5 horas de noche, 10, 11, 12, 1, 2 de la mañana de rodillas, diciendo, Señor, cámbiame, libértame del adulterio, libértame de la fornicación, libértame del pecado, libértame de tanto pecado que practico. Entonces ahí vas a decir que amas a Dios, porque te vas a rendir este cuerpo, le vas a entregar en sacrificio lo grato delante de Dios y Dios te agrade. Pero de nada te sirve que digas que amas a Dios, pero sigues practicando el adulterio. Sigues yéndote a los hoteles a practicar el adulterio y con tu pastillita azul, y Dios te ve. Y Dios te ve cada que practicas el pecado. Y por eso dice la Biblia, de labio me honras, pero tu corazón está lejos de mí. Tú dices que amas a Dios, pero sigues en el pecado, envuelto en el pecado, envuelto en el paganismo. Entonces, ¿cómo crees que Dios va a estar contigo? No te equivoques, no te reís. Mejor arrepiéntete. Tal vez lo haces por ignorancia, porque no lees la Biblia, porque no conoces la palabra. Pero aquí te estamos enseñando el camino correcto, cómo tú debes andar. Por eso dice aquí, porque de estos son los que se llevan. Mira, ahí dice, porque de estos son los que se llevan. Dice, porque son los que se meten, dice, meten en las casas y llevan cautiva a las mujercías cargadas de pecado, arrastrada por diversas concupiscencias. ¿Y cuál es la concupiscencia? Los deseos de esta carne, los deseos desenfrenados de esta carne. ¿Y cuáles son los deseos desenfrenados de esta carne? El placer sexual. Por eso que el apóstol Pablo habla, dice el apóstol Pablo, dice, hombres, mujeres, mejor cásense para que no se estén quemando. Y cuando dice no se estén quemando, ¿sabes a qué refiere? Que el hombre tenga intimidad, que el hombre tiene que tener una mujer y la mujer tiene que tener un hombre. Por eso dice, cásense para que no se estén quemando. Eso está hablando de la intimidad que el hombre siente, de la mujer que tiene, porque Dios ha puesto al hombre y mujer hormonas y eso siente el deseo del hombre. Y cuando el hombre y mujer no tiene a Jesucristo, practica, ¿qué cosa? La concupiscencia, como lo hizo este pueblo desenfrenado de Sodoma y Gomorra, y como el hombre lo sigue haciendo hasta el día de hoy. No puede controlarse, no puede dominarlo, no lo puede hacer.
Y por eso el hombre termina practicando diferentes cosas que Dios se desagrada. Y por eso está la Biblia, para enderezar al hombre. Si tal vez tú lo has hecho hasta el día de hoy porque no conoces la palabra, pero hoy que tú lo escuchas, entonces la palabra te quiere enderezar. Te quiere ser que tú entres al camino correcto y hacer lo que es correcto, lo que dice la Biblia. Entonces cuando tú le hagas eso, entonces ya no practicas el adulterio, ya no practicas pecado, ya no te enamoras de la mujer de tu prójimo. Entonces Dios va a decir, ya ha cambiado. Entonces, ¿por qué? Porque estás haciendo lo que Dios dice a través de su palabra. Entonces ya no va a haber necesidad que tú uses tu pastilla azul o pastilla verde, no sé qué colores. Ya no va a haber necesidad, porque Dios te va a aumentar las fuerzas como el búfalo y te va a rejuvenecer como el águila. ¿Pero cuándo? Cuando tú aceptas la palabra. ¿Te das cuenta? Entonces mira aquí lo que dice la Biblia. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas, ahí está, miren, se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Miren, en un versículo de la Biblia, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no aceptes mujeres jóvenes solteras en el templo. ¿Sabes por qué lo dice? Porque la mujer y el hombre joven dice que deben casarse, deben tener una pareja, deben tener un hombre. Por eso que dice la Biblia eso. Dios no se equivoca y Dios nunca se va a equivocar. Para que usted vea. Y sigue diciendo. Dice, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llevar al conocimiento de la verdad. De la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Oh, mire, santo Jehová, la Biblia. Acá está la Biblia, mire lo que dice. Dice, hombres corruptos. Mire la Biblia hace 2000 años habla de la corrupción. Acá dice, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Ahí está la palabra, mire. ¿Qué más dice? Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ahí vea, ¿qué dice? Los malos hombres irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y así nos sucede. Y eso habla de este tiempo. Y dice la Biblia, el carácter de los postreros tiempos de los hombres. Y hay otro versículo también que habla de los jóvenes. Que habla, dice, jóvenes ingratos, de un carácter, de un temperamento, dice, que no amarán a los padres. Y hay otro versículo. Entonces ahí vemos en la Biblia, para que ustedes se den cuenta, hoy en día cómo se está viviendo. No se está viviendo como Sodoma y Gomorra acá en Perú, pero en otros países sí se está viviendo así ya. Un día en una ocasión estaba mirando un reportaje que estuvieron pasando como a las 11 de la noche ahí en ATV, creo fue. Y ¿sabe lo que se estaba viendo? Estaban pasando un reportaje sobre Ámsterdam. Y en Ámsterdam había una calle, y en esa calle, si usted quería estar con un hombre, estaba con un hombre, si quiere con un animal, y aberraciones terribles. Y cosas que a veces da asquerosidad hablar de eso. Pero así está el mundo. Así vive el mundo como Sodoma y Gomorra. Y acá la Biblia dice que la venida de Cristo sería como los días de Lot. Y los días de Lot es cuando Lot vivía en Sodoma y Gomorra. Por eso la Biblia dice, y serían como los días de Lot. Para que usted ahí saque su conclusión y vea qué tiempos estamos viviendo. Por eso, amigo y amiga que me escucha, no se acabe la vida y no piense tanto. Échese un poquito de alcohol al cerebro porque no le duela tanto. Que se preocupa por el dinero. Este mundo está para acabarse. Esta generación está para acabarse. Se acaba esta generación.
Cristo viene y lleva a su pueblo. ¿Y de qué le sirvió acumular tanto dinero? ¿De qué le sirvió acumular tanto dinero y no disfrutar de sus hijos, de su familia? Solamente es trabajo, trabajo, trabajo. No es malo trabajar, la Biblia manda a trabajar, pero hay que ser equitativo. Hay que saber ser neutral, de todo un poco, menos de pecado. Entonces, mira amigo, y dice la Biblia, así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Acá cuando dice la Biblia comían, no se refiere que no coman, hay que comer, si no, no comemos, nos morimos, ¿no? Sino que acá cuando dice comían está hablando de la glotonería. Eso tiene que saber diferenciar. Por eso en el libro de Proverbios, ¿sabe lo que dice? El libro de Proverbios dice, cuando tienes mucho apetito, pon un cuchillo a tu garganta. ¿Se da cuenta? La Biblia está para todo. Después en otro versículo dice, los comelones y los bebedores vivirán empobrecidos. Está la Biblia. Y acá dice, mire, así mismo, dice, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Está hablando para usted, amigo, si en caso se queda y no acepta a Cristo, y este predicador ya no vendrá a gritar, sino desaparecerá. O tal vez ya no vendré. De repente el arrebato de la iglesia me agarra durmiendo, o en el camino viniéndome en el carro, o a la hora que me voy, no se sabe. Pero que el rapto de la iglesia está a un paso. Y entonces usted prepárese a lo que viene. Eso es terrible, lo que viene a esta tierra. Dice, acordado de la mujer de Lot, todo el que procura salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Palabra de Dios. La mujer de Lot, mire, lo perdió. Perdió su vida y perdió la salvación de su alma. Mire, estando a un paso los ángeles que lo llevaban de la mano, todavía lo llevaban a Lot y a sus hijas. ¿Y ella qué hizo? No quiso. ¿Se da cuenta? Es igual como usted está escuchando la palabra. Tiene su oportunidad y no quiere. Todos los días la escucha y no quiere. Más bien usted, ¿qué hace? Se aburre. Más bien usted se fastidia. Usted no quiere saber nada. Entonces mire la oportunidad que usted se está perdiendo. Y dice, no, acordado de la mujer de Lot, todo el que procura salvar su vida la perderá, y todo el que la pierde la salvará. ¿Sabe por qué dice eso? Porque si te sorprende la muerte sin haber aceptado a Cristo, entonces vas a perder tu alma. Pero si aceptas a Cristo y mueres, sea de la forma que mueras, te salvas tu alma. Por eso que dice la Biblia, todo el que procura salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Dice, todo el que procura salvar su vida. ¿Cuántos hombres hoy en día están preocupados por la vacuna? Unos se han puesto hasta 2 vacunas. ¿Por qué? Porque quieren salvar su vida. Quieren salvar su vida, pero no su alma. Porque la ampolla te va a salvar de la enfermedad, de la plaga, pero no te va a salvar tu alma. Te va a dar unos años más de vida, pero no te va a hacer que tú vivas siendo inmortal. Si no tú eres mortal, y tarde que temprano, por más que te ponga las 2 dosis, 3, 4 dosis, vas a morir. Entonces necesitas vacunarte, pero no tu cuerpo físico, sino tu alma. ¿Con qué? Con esta palabra. Y esa vacuna, ese antídoto que tú recibes a través de esta palabra, te va a salvar tu alma de la muerte eterna, de la condenación, como pasó con la mujer de Lot, y como está pasando con muchos que vienen muriendo. Y sigue diciendo, os digo que en aquella noche estarán 2 en una casa, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Está hablando del rapto de la iglesia. ¿Cuántos hombres que escuchan la palabra tienen una esposa evangélica
y no quieren saber de Dios, más bien lo hacen la guerra a la mujer que va a la iglesia. Hay mujeres que tienen esposos evangélicos y no quieren saber de Dios, no quieren saber la palabra, y tal vez hasta los hijos van y ella no quiere ir. Llegará el día, si Dios te da vida, tu esposo desaparecerán, tus hijos desaparecerán, y dice la Biblia, ahí será el lloro, el crujir de dientes, pero será tarde. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ellos desaparecerán. Cristo llevará su iglesia de esta tierra, y entonces ¿qué será de ti? ¿Qué será de tu vida? ¿Qué será de ti que te quedes en esta tierra? Ahí no te va a servir nada. Así tengas 4, 5, 6 casas, así tengas un montón de carros, así tengas un montón de plata en el banco, no te va a servir de nada. Hoy en día nomás, mire cuántos hombres han estado a punto de morir con esta enfermedad de la pandemia, profesionales, con dinero, y ese momento cuando se encontraba entre la vida y la muerte, la profesión, ni el dinero, ni los amigos, nadie podía hacer nada por ellos. A ver, ¿de qué les sirvió? De nada. Por eso, amigo, por eso, amiga que escuchas, mejor ven a Cristo. Por eso, amigo, ven a Cristo. Él te espera a brazos abiertos para ayudarte. Y Él quiere ponerte la mejor vacuna, que es la palabra, y pueda salvarte tu alma de la muerte eterna. Porque Cristo le dijo a la muerte, yo soy tu muerte, muerte. Y mire, estamos terminando. 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondió, le dijeron, ¿dónde, Señor? Él le dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntará también las águilas. Así que, amigo, te acabo de compartir la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia. ¿Quieres aceptar a Jesús? La decisión está en ti. Dios te ha dado libre albedrío. Tú puedes decidir sí o no. Cristo no te obliga. Dios te llama. Que vengas a Él. Si tú quieres, acepta esta palabra. Haz esta oración. Dile, Padre Santo, en el nombre de Jesús, borra mi nombre del libro de la muerte, pasa al libro de la vida, te recibo como suficiente, único Dios y Señor de mi vida. Señor, cámbiame, libértame, libérame, transfórmame, haz de mí una nueva criatura. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Tú que tal vez estás viviendo una vida fría, tibia, dile, Señor, enciéndeme, vuélveme a levantar, restáurame, úngeme, lléname, tócame. Si tú le pides a Dios eso, Dios lo va a hacer. Así que, amigos, será hasta el día de mañana. A los que me están escuchando a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, será hasta el